En los felices años 20, Estados Unidos poseía un modelo político donde el consumismo mandaba. Gracias al mercado global, la aparición del crédito y el aumento de la producción, había surgido la clase media y la cultura de masas. El vals y el nacimiento de Disney era la prueba de aquello. El pueblo estaba feliz y los empresarios también, hasta que el jueves 24 de octubre de 1929 los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York. El desempleo, las deudas, las quiebras de empresas y el hambre eran evidentes. Empezaba la Gran Depresión. El crack del 29 no solo afectó a los neoyorquinos, sino al resto del mundo, surgiendo grandes transformaciones políticas alrededor de esta, provocando incluso la llegada de dictadores al poder. En 1933, la gran transformación política que surgió en Estados Unidos fue gracias al presidente Franklin Roosevelt, que dio la idea del New Deal del economista inglés John Keynes, en el cual el Estado tenía que intervenir en tiempos de crisis para estimular la economía. Trataba sobre salarios mínimos, jornadas laborales máximas, seguro de desempleo y pensiones. Aunque esto no sirvió para salir de la crisis, si bien estableció el estado de bienestar estadounidense. En cambio, Alemania, quien ya sufrió una crisis económica interna de hace una década, no estaba viviendo los mejores años de su historia. Pequeñas guerras civiles, deudas por el Tratado de Versalles, la huida del Kaiser y la inflación eran muy notorias. El pueblo alemán no estaba nada contento, mucho menos con la Gran Depresión. Esto llevó a que llegara al poder un hombrecito con un bigote muy tonto que decía que tenía la salvación. Y la gente se lo creyó. Adolf Hitler, un pintor frustrado el cual estaba muy enojado por la humillación alemana y que se creía el gran salvador destinado de Alemania. Había nacido el nazismo alemán, el cual promovía el antipartidismo, el anticomunismo y el antisemitismo, además de un deseo de expandir el territorio nacional. Además, su saludo estaba basado en el emperador romano Augusto y causó la censura y el terror para sus opositores. E incluso la noche de los cuchillos largos logró matar 200 personas en una madrugada de la SA, una organización nazi paramilitar, la cual Hitler se opuso. En cambio, los italianos se sentían defraudados al no verse beneficiados con los territorios que le habían prometido los aliados por la Primera Guerra Mundial, sintiéndose engañados. Esto provocó la aparición de un hombre calvo que, al igual que Adolf, estaba muy enojado. Un tal Benito Mussolini. Hay que saber que si Hitler es el rey de los discursos masivos, Mussolini es el dios de los discursos masivos. Sus expresiones visuales con las manos y el tono de voz enamoró al pueblo italiano. Eran tan buenas sus expresiones que varios sectores comunistas se volvieron rápidamente nacionalistas. Siguiendo las ideas fascistas del escritor italiano Gabriele D'Annunzio, el movimiento fascista recibió tanto apoyo que amenazó al rey Víctor Manuel III para que lo volviera primer ministro, o si no, 3 años después estableció su dictadura, como él mismo a su centro, promoviéndose como el sol del pueblo. Como típico dictador fascista de la época, promovió el anticomunismo, la censura y el terror para sus oponentes. También cabe redactar que al tener un régimen muy similar a la de Hitler, se volvieron fuertemente aliados en el eje Berlín-Roma. Ahora nos trasladamos a 1924, cuando Vladimir Lenin, el líder de la Unión Soviética, falleció debido a una hemorragia cerebral. Y Trotsky tuvo que haber asumido en el poder. Pero los opositores a este último eran variables, por lo cual asumió el poder el mayor representante de estos opositores, Joseph Stalin, quien siguió fuertemente los ideales de Lenin y Karl Marx, siendo un régimen ultramarxista, quien condenó la represión hacia sus opositores dentro del Partido Comunista, como Trotsky, quien fue asesinado en México en 1940 por orden de este caballero. La represión no solo fue a rivales políticos, sino a la misma población comunista, que se oponía a los pensamientos de Stalin. Construyó campos de concentración llamados Gulag, pero a diferencia de Stalin, los prisioneros gran parte eran de ideas marxistas, donde a muchos les torturaban cortándoles la lengua y los genitales, dejándolos con vida.
Se calcula que Yusov mató a 28 millones de personas, 11 millones más que Hitler. El estalinismo se expandió mucho más cuando Stalin transformó a la Unión Soviética en una superpotencia mundial, gracias a la industrialización de beneficio colectivo, cuando por el fondo estaba guardando un imperio de terror. Y esos han sido los tres principales totalitarismos del siglo XX, ya que hay muchos más, como el Francisco Franco de España o Hirohito de Japón. Muchos de estos se vieron las caras en la Segunda Guerra Mundial, tanto como aliados o enemigos. Pero como calculo que ya me pasé de los 4 minutos hace mucho tiempo, pues eso será para otra historia. Das war ein Befehl!